Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Abraham Cota Paredes y quisiera hacer este video un poco para hablar sobre el taller de diseño arquitectónico. El día de hoy fue la revisión final de nuestro 10º taller y aprendí muchas cosas. Estuvieron de jurados grandes arquitectos como son Óscar Pérez de Pérez Pereda, arquitectos, una oficina de Pamplona, muy interesante, ¿no? Si más o menos saben, yo estudié en Pamplona una maestría y mucha de la estética de nuestros proyectos, de mis proyectos, nacen de allá, nacen de esas líneas tan elegantes que tienen los españoles y en específico los arquitectos de Pamplona. Cuando yo me iba a estudiar a España, o cuando estaba buscando dónde estudiar la maestría, para mí fue muy importante, o era muy importante el irme, ¿no? El irme de Guadalajara. ¿Por qué? Porque yo sabía que hay lugares donde hacen una arquitectura muchísimo más, no sé si decir completa, ¿no? Estructurada, pero yo había escuchado muchísimo, ¿no? De todas estas escuelas como la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid o la Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ¿no? La ETSAB, la ETSAM. Había escuchado del Politécnico de Valencia. Entonces yo he escuchado muchísimo, ¿no? De estos arquitectos con una noción muchísimo más pura de la arquitectura, cosa que acá en México tenemos muchísima energía y mucha potencia también, pero de una manera quizá no tan limpia, ¿saben? Entonces ahora escuchando a Óscar, ¿no? En el taller, de repente se aventaba una crítica a un proyecto de Gema, ¿no? Una chica de por acá, de Jalisco, de Zapotlán, me parece. Y el proyecto estaba muy bueno, ¿saben? Lo van a ver en el taller. El proyecto estaba muy interesante, ¿no? De hecho, podríamos ver quizá algunas perspectivas. Y uno podría decir que estaba perfecto, ¿no? O sea, que las imágenes vendían muchísimo, los renders eran muy interesantes, las plantas estaban trabajadas con Illustrator, con Photoshop, en fin, el proyecto se veía muy bien. Le falló un poco el explicarlo, ¿no? Se puso un poco nerviosa y eso no le ayudó. Se puso a narrar demasiado el proyecto sin dejar que el proyecto también hablara por ella, ¿no? Una buena explicación de un proyecto tiene que ser muy clara, muy precisa. Tienes que hablar específicamente de las cosas que atraen de tu proyecto, empezando por este análisis general que haces del contexto, cómo lees el contexto y cómo ese contexto lo traduces en un proyecto. Después te vas a ir ya un poco a lo más específico y empiezas a hablar de las estrategias, cómo reinterpretaste ese contexto y cómo se traduce esa interpretación a tu forma, ¿no? A tu acomodo de tus piezas, a la estrategia en sí que vas a hacer, ¿no? Si es una planta en L, si es una planta en U, si son barras, si son 2 barras, si generas un patio, si te cierras, si te abres a la calle, en fin, toda esa lectura que estás haciendo de afuera se tiene que ver adentro. Entonces esta chica se trabó y de repente nos contó paso por paso todo lo que iba pasando y todos los encuentros que se iban sucediendo y si bien les digo que parecía que estaba muy bien, de repente empiezan las críticas, empieza la crítica de Óscar y no voy a decir que la destruye, pero sí que le hace ver que toda esa capacidad que mostró en el proyecto, toda esa sensibilidad que mostró a la hora de ir narrando los sucesos del proyecto, de repente quedaron muy dispersos, ¿no? Entonces, por más que la chica tenía muchas imágenes muy interesantes, Gema, en el conjunto del proyecto no había un común denominador que uniera todos esos momentos importantes, todas esas perspectivas importantes. Y eso es muy difícil de entender cuando todavía no has visto esos proyectos de España, de Suiza, no sé, de Portugal, de otras arquitecturas que son muchísimo más claras, ¿no? O sea, uno puede ver la solución de los proyectos de estos arquitectos que te lo explican en una línea o en 2 líneas, ¿no? En una sección muy rápida. Cuando nos tardamos demasiado en explicar un proyecto significa que están pasando demasiadas cosas. Entonces
fue un poquito difícil de explicarlo, pero el arquitecto Oscar lo hizo brutalmente bien, ¿no? Magistral, de una charla. Les recomiendo muchísimo que vean ese video. Para mí ha sido de las mejores críticas finales del taller, y me dejó pensando en eso, ¿no? Como hay una línea muy delgada entre lo que creemos los estudiantes, ¿no? Los jóvenes arquitectos, que es la arquitectura, y lo que realmente es la arquitectura pura, ¿sí me entienden? Sencilla, potente en concepto y potente en ejecución. Imágenes que nos encantan con materiales y saturadas y con las maderas, y que llaman muchísimo la atención porque brillan, porque el reflejo, porque el destello, porque la materia, porque casi que puedo olerlo. Ok, eso vende muchísimo, pero realmente esa arquitectura que tratamos de enseñar en el taller va un poco más allá de eso, ¿no? Y pues nada, nos encontramos tratando de encontrar la manera en que limpiemos no solamente los proyectos de los alumnos, sino nuestros propios procesos docentes, ¿verdad? Llevamos ya, les decía, 10 talleres, y escuchaba los comentarios de Atahualpa Hernández, de Taller Estilo, de Roberto Ramírez Pizarro, de R79, que nos hicieron el gran honor de ser. Me gustó, me emocionó un poco que dijeran que ha mejorado mucho, porque ellos estuvieron de jurados hace 7 talleres. Entonces, yo sé que de repente puede parecer que algunos resultados son iguales, pero al final lo que buscamos es limpiar, ¿no? Ustedes analicen los proyectos de los alumnos del taller, y el verdadero común denominador son pocos muros, ¿no? Ideas claras, conceptos claros, el uso de patios, pocos materiales, buscando un poco una abstracción, como hemos trabajado la vivienda, ¿no? El discurso que nosotros nos interesa en este momento más es esta idea de la introspección, ¿no? En la vivienda buscarte guarecerte, protegerte, refugiarte, ¿no? Y al mismo tiempo quizá con algunos mecanismos poder ver qué es lo que está pasando afuera, pero de una manera más indirecta. Quizá esto cambie cuando estemos hablando de otros géneros, ¿saben? Cuando estemos hablando de edificios públicos, de oficinas, de comercios, va a cambiar, ¿no? Quizá la introspección no es el mejor camino para esos proyectos, pero no sé, se me hizo interesante compartírselos un poquito en una nueva manera. Si se fijan, cada video que hacemos un poquito es una experimentación de maneras distintas de tratarles de comunicar conocimiento. Entonces, pues espero que sigan viendo estos videos, y nada, suscríbanse, y se vienen nuevos talleres. Vamos a estar, si todo sale bien, en Ecuador el próximo 22 y 23 de junio. Vamos a estar dando una conferencia por allá y un taller de pintura. Y vamos a estar en Resistencia, en Argentina también, si todo sale bien, del 3 al 6 de junio. Entonces, pues va a ser un gusto si por ahí nos ven de otros países. Me encanta ver que nos comentan de Ecuador, de Guatemala, de Nicaragua, de muchos lugares, ¿no? Realmente es una sensación muy bonita saber que el mensaje llega a mucha gente, y además que ven los talleres y aprenden con los talleres. Entonces, pues quédense con eso, ¿no? O sea, lo que no les sirva, deséchenlo, no pasa nada. Pero lo que sí, pues qué bueno que lo utilicen. Y nada, soy Abraham Cota Paredes. Nos vemos pronto.